Saludos hermanos, soy Lucía Kuczynski. Transmito acontecimientos basados en la Biblia. Hoy comparto la historia número 42 que se titula Lo grandioso del desierto. Nuestro protagonista sigue siendo Moisés. Un excelente resumen de su vida se puede encontrar en Hechos 7, 20 al 39. La vida de Moisés está marcada por periodos de 40 años. 40 en el palacio como príncipe, adoptado por la hija del faraón, 40 en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro en Madián y otros 40 en el desierto del Sinaí guiando al pueblo de Dios a la tierra prometida. Pero hoy quiero hacer énfasis sobre los 40 años que vivió en Madián como pastor de ovejas. Moisés había dado muerte a un egipcio, y este acontecimiento fue el que lo hizo huir del palacio e ir a vivir al desierto de Madián trabajando para Jetro. Moisés durante todo ese periodo transcurrido en el desierto tuvo tiempo para sentirse triste, frustrado, enojado y, ¿por qué no?, decepcionado de sí mismo. También pudo sentirse defraudado por Dios al no entender el tiempo en que vendría el cumplimiento de su propósito, sintiéndose inútil y fracasado, y con todas esas emociones y algunas más que pudieron venir a su mente y a su corazón, siendo expresadas a través de él. Pero en ese desierto, allí, en la soledad, fue donde pudo encontrarse a sí mismo y ver la realidad de su vida, sin autoridad, sin fama, sin amigos y casi sin nada. Después de 40 años en ese lugar, solo se encontraba él, frente a lo que tenía dentro y había logrado de sí mismo, tal cual era, sin apariencias ni frustraciones, ya sin enojos, sin importar el qué dirán, humilde. Allí en el desierto, Moisés había logrado el equilibrio emocional que necesita todo ser humano para vivir en paz y agradar a su Creador, listo para cumplir su propósito. En Moisés, su carácter no se formó de la noche a la mañana. Este carácter se fue formando poco a poco, día tras día, sobreponiéndose a la soberbia y al enojo, a la frustración y al fracaso que él pensaba que era su vida. ¿Quién soy yo?, preguntó al recibir el llamado de Dios, el que lo llevaría a cumplir su propósito. Querido oyente, si crees que estás pasando situaciones no muy agradables y que no puedes superarlas ni evitarlas por más que te esfuerces, déjame decirte que estás en un hermoso desierto, donde nuestras reacciones varían de acuerdo a la madurez que vamos obteniendo. Pero esto es lo grandioso del desierto. Emerge todo lo que tenemos dentro. El desierto durará el tiempo que nosotros entendamos la grandeza que hay en él y lo veamos como un desafío para crecer y madurar, aceptando el gobierno de Dios en nuestra vida y comprometiéndonos a realizar los cambios necesarios para que el propósito de Dios se realice en nosotros. Depende de nuestra actitud el tiempo que lo transitemos, pero no es una actitud de pensamiento positivo lo que necesitamos en el desierto. Necesitamos es conocernos, aceptarnos y comprometernos para hacer los cambios necesarios, creciendo y madurando para desarrollar todo el potencial que Dios al crearnos puso en nosotros. El propósito del desierto es sacar de dentro de nosotros todas las emociones negativas y ponerlas a la vista para que las corrijamos. Cuando estamos en el desierto no entendemos muchas cosas la primera vez que pasa, pero si ponemos atención y nos disponemos en las manos de Dios para que nos guíe, encontraremos las respuestas que buscamos. Como les comenté con anterioridad, tuve una experiencia hace poco cuando se rompió mi lavarropa. Dios permitió que pasara la misma situación 5 veces seguidas para que pudiera identificar mis reacciones y corregir lo equivocado. Mi actitud cuando se rompió cada uno de ellos fue distinta. Mi primera reacción fue de desconsuelo. Me tocaba comprar uno nuevo y era un gasto que no tenía presupuestado. En el segundo me enojé mucho. Hasta llegué a maldecir, no con palabras groseras, sino con la Biblia, deseándole mal a la persona que me había causado el daño. Con el tercero mi actitud fue de impaciencia y decepción. Pensar, ¿por qué Dios permite esto? Mi enojo fue en contra de Dios porque no me ayudaba a solucionar de una vez por todas mi problema, si yo oraba en cada situación. Con el cuarto que se dañó, ya mi actitud fue de impotencia y malestar con las garantías. Tenía que tener paciencia. Pero en el último lavarropa me di cuenta que había algo más en estas situaciones. Pude entender que atrás de todo esto había un proceso. Mis emociones se habían ido amoldando vez tras vez hasta que reaccioné tranquilamente. Pude actuar de la manera correcta. Supe que yo debía responder ante cualquier situación de una sola forma, como Dios quiere.
conforme a su cultura celestial y manifestando los atributos del rey, aceptando con naturalidad el gobierno de Dios en mi vida. Si quieres avanzar en el desierto, necesitas aprender esta lección. La situación estará hasta que dejes de reaccionar equivocadamente. Durante todos estos años, que no fueron pocos, Moisés aprendió a responder de la manera correcta ante las circunstancias de la vida. Su carácter impetuoso quedó totalmente bajo control, porque dice la Biblia que era el hombre más manso que existía. Pero esto no vino porque le dieron una profecía o le oraron con imposición de manos para que sucediera. Esto pasó porque su carácter se fue forjando a través de su forma de responder ante cada circunstancia que vivía. En su desierto, él se permitió conocerse, corregirse, crecer y madurar en medio de cada circunstancia. Hay tantas actitudes que se evidencian en nosotros cuando las cosas no salen como queremos. Como hijos de Dios no está mal que explotemos de mil maneras, pero lo que no está bien es que no aprendamos a conocernos para corregir las expresiones de nuestro carácter que no coinciden con la cultura del reino celestial, sino que continuemos vez tras vez reaccionando de manera equivocada sin hacer nada para cambiar y a veces hasta empeorando. Para que nuestro propósito pueda ser cumplido, tenemos que, como Moisés en la soledad, en nuestro desierto, trabajar en corregirnos a nosotros mismos, mejorando nuestras actitudes, apaciguando nuestras emociones hasta que estemos nivelados. Dice Dios por medio del profeta Isaías: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Dios. Isaías 44:5. Lo que pretende Dios de nosotros en el desierto es un aprendizaje, una preparación, una escuela de entrenamiento. Si lo podemos catalizar de la manera correcta, el desierto nos llevará a encontrar esa grandeza que nos puso Dios dentro. Pero debemos madurar y desarrollar nuestro carácter con su guía y actuando conforme a la cultura celestial, sometiéndonos al gobierno y a la grandeza de la voluntad de Dios en nuestra vida, porque así podremos manifestar su gloria. Recuerda, Dios al crearte te bendijo sin límites y este es el tiempo para que se manifieste la gloria de Dios en tu vida.